¿Cuántos aquí reconocen su necesidad de sabiduría? Amén. Muchas veces creo que pensamos, por el hecho de que quizás nos vemos muy inteligentes, pensamos que ya somos sabios. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Ser inteligente no te hace sabio, nomás te hace inteligente. Me acuerdo chiquillo, ¿verdad? Que cuando los niños jugaban afuera, quizás muchos niños no se identifican con eso hoy en día, pero en aquel entonces jugábamos afuera y conocíamos el sol nosotros. Nos tocaba jugar, ¿verdad? Atrás, y los veranos eran temporadas largas porque todos los días estábamos afuera con mis primos. Y me acuerdo, por ser muy inteligentes, a veces hacíamos unas cosas que uno decía, wow, qué ingeniería. Pero qué tontos, ¿verdad? Que usaron esa inteligencia para cosas que no eran buenas, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión, mi amigo a cruzar la calle, él era mi compañero fiel, ¿verdad? Que era un año mayor que yo, pero él siempre era bueno para formar nuevas ideas, para hacer nuevas travesuras con más y mayor eficacia. Me acuerdo que encontramos un fierro bien pesado en nuestra yarda de atrás. Y pues mi abuelo, él juntaba y colectaba los botes así de lata de aluminio, y él los reciclaba. Él no trabajaba ya para su edad, así que él era su manera de juntar dinero. Así que sabíamos dónde había los botes, las latas, y encontramos ese fierro y pensamos qué suave fuera o sería machucar cosas con este fierro, ¿verdad? Así juntamos un fierro como así, era como un cuadro, casi como un cubo, pero era fierro, era acero. Y pensamos, pero ¿cómo vamos a levantar esto tan pesado para poder machucar las cosas, las latas, los soldados así de plástico, y ponerlos en paz, ¿verdad? Uno de niño quiere machucar y destruir cosas, es lo que hacen los niños, ¿verdad? Bueno, aquel entonces. Y pues pensamos, ¿cómo vamos a poder levantar este fierro para poder dejarlo caer y machucar las cosas? Y pues ahí comenzamos a buscar y encontramos un alambre de bocina, ¿verdad? Para conectar las bocinas, pero era de las más chafitas, porque hay diferentes niveles, ¿verdad? Y las mejorcitas son más gruesas, las más chafitas más delgaditas. Pues eran de las chafitas, así que pensamos, bueno, mira, ¿por qué no hacemos esto? Lo amarramos. Y teníamos un árbol de nuez en nuestra yarda, así que ¿por qué no? Y bastantes ramas. Tiramos el cordón o el cable sobre la rama, y así. Y luego mi amigo se hizo voluntario, él y mi hermano de 4 años menor, que ellos iban a jalar el alambre y que yo iba a poner las cosas abajo. Pensé, ok, es buena idea. Una vez más, inteligente pero no muy sabio. Y había un cerco así bajito acá atrás. Y el árbol estaba acá, a este lado del cerco. Y pues entonces mi hermano, mi amigo, estaban jalando la cuerda o el cable hasta el alambre desde acá, pero estaba tapando la vista del cerco. Y yo ponía las cosas aquí abajo y les decía, ok, déjenlo caer, y ¡paz! Y ok, súbelo otra vez, y lo subían, y bájalo, ¡paz! Y estaban machucando bastantes cosas. Y no sé, uno se divierte por mucho tiempo nomás machucando cosas, ¿verdad? Y pues cada vez, no muy sabios, cada vez que estaban jalando, subiéndolo y bajándolo, se estaba comenzando a cortar el alambre. No muy sabios, ¿verdad? Si iban a nuestras clases, supuestamente éramos inteligentes en la escuela, pero no muy sabios, ¿verdad? Entonces se estaba cortando el alambre, pero ni pasa por la mente qué es lo que está sucediendo. Entonces una de esas veces ellos jalaron el fierro para arriba, y yo estaba poniendo el bote ahí de lata ahí, y de repente ¡pah! Se troza, y ellos se caen para atrás, y me raspó la espalda aquí mientras que yo estaba poniendo el bote ahí. Pero yo nomás, porque no deberíamos estar haciendo eso, porque mi mamá nos iba a dar una regañada. Es que yo no me podía quejar, pero sí me ardió, ¿verdad? Pero no hice ruido. Ellos acá están tirados al otro lado del cerco, pero ellos no pueden ver. Después me contaron, no escuchamos ruido, pensamos, le machucamos la cabeza a mi amigo, mi hermano.
Y se quedaron acostados esperando un ruido y yo acá, no, porque no podía quejarme, si no me iba a dar peor mi mamá. Acostados y yo acá surfiendo y ninguno del otro, ¿verdad? ¿Estás bien? No, porque en su mente yo estaba ahí ya tirado. Sabíamos cómo usar nuestra inteligencia para ver qué usamos para, ¿verdad?, jalar el fierro, y qué podemos usar para machucar este fierro. Usamos el fierro y ya bueno por la ingeniería, malos con la sabiduría. Tenemos mucha información, pero muy tontos, ¿no? La sabiduría es saber cómo usar la información en el momento apropiado y de la manera apropiada. Sabíamos usar la información, pero no cómo. Más bien, supimos la información, pero no sabíamos cómo usarla. ¿Y qué es lo que podría haber sucedido? Pues yo me levanté. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¿Qué? Nosotros pensamos que te habíamos aplastado la cabeza. Gracias, ¿verdad? Con razón me pusieron a mí ahí enfrente. Yo también de tonto me puse. Lo que estoy diciendo es que necesitamos sabiduría. Porque muchos de nosotros sabemos cómo usar la información que tenemos para hacer travesuras. Y no pensamos en cómo puede afectar negativamente a otros o a nosotros mismos. Se nos ocurre algo y pensamos, eso es buena idea. Pero es que nos falta sabiduría, no la tenemos. Y Gedeón, si él iba a llegar a ser lo que Dios dijo que él iba a ser, que dijo que era hombre esforzado y valiente, si él iba a llegar a ser un guerrero, necesitaba sabiduría. Si vamos a llegar nosotros a ser la persona que Dios nos ha llamado a ser, si Dios nos va a usar como hombres en nuestra familia, hombres en nuestros matrimonios, hombres en nuestro trabajo, pero hombres de Dios, mujeres piadosas, mujeres de Dios, necesitamos sabiduría. Muchos tenemos bastante información y somos muy inteligentes, pero para travesuras. Somos buenos para causar problemas y somos más útiles. No lo digas así, dilo así, ¿verdad? Así no se dan cuenta que estás haciendo una travesura, o así no se dan cuenta que estás tratando de causar discordia. Dilo con este tono, no con ese. Y hasta damos consejo para ser mejores pecadores, ¿verdad? Damos consejería pecaminosa para que sean pecadores con mayor eficaz. No salgas por esta puerta, tienes que salir por esta puerta porque ya lo he pensado bien, ¿verdad? No salgas a esta hora, sal a esta hora para que no te pesquen. Somos muy inteligentes, pero no muy sabios, ¿verdad? Y si vamos a llegar a ser el hombre y la mujer que Dios nos ha llamado a ser, necesitamos sabiduría. Por eso nos encontramos en los problemas que nos encontramos, porque somos inteligentes pero bien tontos. No somos sabios, somos necios, ¿verdad? Torpes. No pensamos que nuestra mente es suficiente inteligente para cumplir con los deseos de Dios, cuando Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pues así que tenemos que entender que nunca se nos va a ocurrir algo sabio, porque no lo somos. Necesitamos utilizar la mente de alguien mayor que nosotros, más profundo que nosotros, más sabio que nosotros, para cumplir con los grandes planes sabios de Dios. No lo podemos cumplir en nuestra propia sabiduría. Sin embargo, muchos de nosotros estamos tratando de guiar nuestras vidas con nuestra mente y estamos frustrados porque no cambiamos, porque no nos salen las cosas bien. Llega un momento de sufrimiento y nos damos por vencidos. ¿Por qué? No somos sabios, porque vemos este mundo con nuestra perspectiva y con nuestros ojos, y nuestros ojos están manchados, iba a decir torcidos, ¿verdad? Algunos quizás más que otros, ¿verdad? Pero me refiero a la perspectiva, ¿verdad? No necesariamente los ojos físicos, ¿verdad? Nuestra perspectiva es torcida, que no vemos las cosas correctamente. Necesitamos que pedir prestado los ojos de Dios para ver nuestro mundo con los ojos de Dios, para entender lo que está sucediendo, para entender cómo debemos responder, para entender, ¿verdad? Que quizás en el momento no siento esto, pero no me voy a basar en lo que siento, sino lo que Dios me dice que debo de hacer. Eso es sabiduría.
La sabiduría no es siempre dirigido por lo que sentimos, más que nada, la mayor parte, si somos sabios, no vamos a responder de acuerdo a cómo sentimos. Y si somos honestos, somos una cultura muy sensual, muy emocionales, ¿verdad? Somos bien emocionales nosotros. Nos conmovemos por emociones bien fácil. Es la realidad, es lo que somos, ¿verdad? Puede ser algo, un fuerte, pero puede ser una debilidad. De que somos conmovidos por compasión, pero a veces somos manipulados también. Necesitamos sabiduría, porque hay cosas que nos pasan. Y si siempre nomás somos guiados por lo que vemos, vamos a fracasar. Y fracasamos, y por eso fracasamos. Gedeón está confrontado con una situación. Como hemos hablado, ¿verdad? Llegaba el momento donde los madianitas llegaban y les robaba toda su cosecha. Y él reconoce la necesidad de alimentar a su familia. Él no nomás se va a quedar allí escondido en una cueva. Él va a hacer algo. Y si cuando usted lee la palabra de Dios, comienza a ver que las personas que son usadas por Dios son personas que se mueven. Que se mueven a decir, voy a hacer lo que está dentro de mi posibilidad para ayudar. Muchas veces, por nuestra necedad y orgullo, decimos, voy a hacer algo necesario, voy a hacer algo, pero no siempre para ayudar, sino para ayudarme. ¿Qué es lo mejor para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mi pueblo? Es lo que estaba buscando Gedeón. Muchos de nosotros decimos, ¿qué es lo mejor para mí? A pesar de que afecte a los demás negativamente. Si no tenemos cuidado, muchos de nosotros somos guiados siempre nomás buscando el beneficio propio sin entender y reconocer que estamos perjudicando a todos los que nos están rodeando, pero no nos importa. Eso no es sabiduría. Esa es necedad y egoísmo. Sin embargo, muchos de nosotros es lo que gobierna nuestra vida. Me hace sentir bien a mí, sí que lo hago. Y por eso que estamos afectando nuestras familias, por eso estamos afectando nuestras vidas. Por eso estamos afectando, ¿verdad?, nuestros hogares. No somos sabios. Pensamos, ¿qué puedo hacer para ayudarme a mí? Y no pensamos qué es lo mejor para mis hijos, a pesar de que me duele a mí. Necesitamos personas sabias. Y pues Gedeón se encuentra en esa situación donde otra vez están regresando los madianitas. Y ahora Dios encuentra a Gedeón haciendo algo para ayudar a su familia, haciendo algo para ayudar a su gente. Ahí es donde lo encuentra. Dios no usa personas, ¿verdad?, perezosas. El diablo los usa a ellos. Dios usa gente activa, que busca mantenerse activo. Es cuando somos perezosos que somos instrumentos del enemigo. Si usted es perezoso, Dios no lo está usando. Quizás por la gracia de Dios te usa de vez en cuando, pero eso se le llama un milagro, ¿verdad? Es así, la realidad. Cada vez que usted encuentra un personaje, es alguien que está sirviendo en alguna capacidad. Está sirviendo, está ayudando, está trabajando. Es cuando Dios los ve, los identifica. Por supuesto, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero Dios quiere que usted sea activo en haciendo lo que debe hacer. Pues él está ahí activo, Dios lo encuentra y otra vez regresa el tiempo donde regresan para la cosecha de los israelitas. En Jueces 6:33 encontramos la situación difícil. Aquí dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel, que después nos damos cuenta que es más de 130 y tantos mil personas. Se me hace que es 135, si no me equivoco. Un gran grupo de personas ahora van aquí cerca a donde vive Gedeón y su pueblo. Por supuesto, él escucha y se da cuenta y los puede ver quizás de lejos de que ya vienen. Yo no sé de ti, pero si hay 130 y tantos mil personas que se están acercando y que yo veo que vienen para dañar mi familia,
yo no sé de ti, pero yo sentiría un poco de miedo. Yo sentiría como que yo necesito sabiduría. Dios, ¿qué hago? Y la realidad es que cada uno de nosotros nos encontramos en situaciones cada día donde pensamos, Dios, ¿qué voy a hacer? Le puedo asegurar que su esposo, su marido, se encuentra en esa situación más seguido que lo que quiere confesar. No sabe qué hacer. Y si es sabio, no te lo va a demostrar a ti cada vez, su esposa. Porque no debe de llenarte de pavor cada vez que él no sabe qué hacer. Parte del liderazgo es que a veces demostramos todo está bajo control, cuando adentro pensamos nada está bajo control, yo no sé lo que estoy haciendo. Está bien, pero no lo demuestres, porque no debes darle inseguridad a tu esposa, sino seguridad. Todo está bajo control, no te preocupes, y acá una lágrima te está saliendo, ¿verdad? Necesitamos sabiduría. Todos nos encontramos en situaciones como esas. Yo no sé qué hacer, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? A veces tenemos información, pero ¿cuándo debo hacer esto, Señor? ¿Qué debo hacer? Quizás te acaban de hacer un bebé. Necesitas sabiduría nomás para poner un pañal. No sé cuántas veces al principio yo les puse al revés los pañales, ¿verdad? Y ahora son más específicos que en aquel entonces. Este es para niño, este es para niña. Antes era general todo igual, ¿verdad? Este se convierte azul cuando hace pipí, este rosita, ¿verdad? Para la niña, ¿verdad? Le salen animalitos en el pañal porque ya es tiempo de cambiarla. En aquel entonces el olor era la señal, ¿verdad? Era suficiente. Y luego si vas un poquito más para atrás, los pañales así de algodón que se tenían que lavar ahí. Sí, ¿verdad? No nomás y a tirar a la basura, ¿verdad? Se tenían que usar de nuevo. Cosas que muchos no puedo imaginar algo así. Pero todos nos encontramos con situaciones difíciles. ¿Qué hago? Diferentes niveles. Quizás tengo un examen en la escuela. ¿Qué voy a hacer? Estaba convirtiendo una hermana el otro día que tenía un examen en la universidad. Me dijo, si Dios no obra aquí, ¿verdad? No voy a pasar este examen. Nos sentimos así día en día, hermanos. Y la realidad es que muchas veces nos sentamos. Alguien que ya ha pasado por cierto camino y ve el problema de alguien más, dice, eso es nada. Pero la persona pasando por ese problema dice, este es como si se me juntaron los madianitas, los amalecitas y los del oriente, todos se juntaron a una. Necesitamos sabiduría. ¿Qué hacemos? Pues esto me anima a mí. Versículo 34. Dios viene a ayudar y a rescatar. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Nunca menosprecies lo que Dios está haciendo en tu vida cuando más lo necesitas. Ahora, la diferencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que en aquel entonces el Espíritu de Jehová venía sobre los personajes, pero no moraba en ellos. Ahora, después de que Cristo ha ascendido, después, cuando Él ascendió, dice que el Espíritu Santo descendió. Y que ahora, cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros. Dice que antes estaba sobre nosotros, ahora está en nosotros. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces tenemos que creer el evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por mis pecados, que yo no me puedo salvar a mí mismo. Él ya lo hizo, Él ya hizo todo lo necesario para salvarme a mí. Él pagó por mis pecados porque yo no puedo pagar por mis pecados. Él es el único suficiente Salvador. No es Él y yo, no es Él y los mandamientos, no, es Él y solamente Él. No es Él y la iglesia, no es Él y la religión, no es Él y los santos, no es Él y María, no es Él y mis buenas obras, no, Él, solamente Él y nadie más que Él. Él siempre será suficiente, Él siempre es suficiente y nunca va a cambiar jamás. Él es todo lo que necesitamos para ser salvos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, no haciendo algo, creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida que Él nos ha comprado. Dice que es las arras, el depósito, el down payment. Es como señal de promesa de que, mira, estoy dejando el Espíritu Santo
para sellarte, para demostrarte que voy a regresar pronto. Y si no me crees, ¿cómo voy a dejar mi Espíritu Santo así, aquí solo? No, porque voy a regresar por Él. Y te estoy identificando como uno de los míos, que está sellado para que nada salga. Tu salvación ya no se puede salir, ¿verdad? Y nadie entre. Ahora el demonio no te puede contaminar. Eres sellado, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que Él venga por nosotros para la alabanza de su gloria. Dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que no tienen Espíritu Santo y los que no confían en Dios no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Recibimos el Espíritu cuando creemos en el Evangelio, ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, entra en nosotros, comienza a morar en nosotros y nos sella. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que Él le da vida a nuestro espíritu cuando Él entra en nosotros, para poder comenzar a tener comunicación y comunión con el Espíritu de Dios. Porque hemos nacido cada uno de nosotros alejados y apartados de Dios, y nuestro espíritu no tiene y no puede tener comunicación con el Espíritu de Dios. Está muerto nuestro espíritu. Solo Él nos da vida. Él vivifica nuestro espíritu para poder tener comunión con Él, comunicación. Y dice la palabra de Dios acerca del Espíritu de Dios, que Él dice: el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que Él nos da sabiduría a través de su Espíritu. Y nos dice en Santiago 1, capítulo 1, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que cuando tenemos Espíritu Santo morando en nosotros, ahora podemos tener comunión y comunicación con Dios. Y cuando nos falta sabiduría, solamente tenemos que pedirle a Dios, y que Él nos va a dar en abundancia más que lo que podemos pedir, y nunca nos va a reprochar, nunca nos va a regañar porque estamos pidiendo consejo, sabiduría. Y muchas veces así pensamos: ¿qué le voy a estar pidiendo a Dios sabiduría aquí? En este detalle pequeño en mi vida, no, aquí, qué tonto. No, eres tonto si no pides consejo. Eres tonto si no pides sabiduría, porque tú crees y dependes de ti mismo. Muchas veces, hermano, la respuesta está allí, pero estamos cegados. Yo me acuerdo hace unos 2, 3 años atrás, fuimos al uno de los campamentos de varones, padres e hijos. Y yo me llevé a Santiago conmigo. Subimos unos caminitos allá en un cerro. Y yo no sé, ahí estamos bajando y subiendo ahí por los arbolitos, los árboles y las ramas y todos los bushes. Y yo no sé qué pasó, pero yo perdí el camino. Había un barranco ahí, podíamos ver a toda la gente, pero no sabía cómo llegar a ellos. Y Santiago podía ver a todos: papi, ahí están, ya sé, amigo, pero no sé cómo llegar ahí. Están cerca, papi, yo sé, pero no sé. Te tiro, yo no sé qué hacer aquí, ¿verdad? Y yo estaba pensando: ¿cómo puede ser tan cerca y tan lejos a la misma vez? Y yo estaba buscando el camino, no lo podía encontrar. Y pensé: nos vamos por acá. No, pero no, este no parece el camino. Vamos por acá, y tampoco. Y muchas veces nuestros hijos son más sabios que nosotros. Digo: papi, ¿por qué no oramos? Y la carne que dice: no, mi hijo, yo sé el camino, no te preocupes, yo soy hombre, ¿verdad? Y por ser hombre, por eso me encontré en esa situación. Digo, pero ya no sabía qué hacer. Digo: ok, vamos a orar. Señor, alúmbranos, Señor, ilumínanos para saber qué camino tomar, y que esté muy claro el camino que debemos tomar. Se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Abrimos los ojos, como que ahí nomás estaba todo el tiempo. Mi hijo, se me hace que este es el camino, vamos por aquí. Y se siente como bien tonto uno, así. Es que lo somos. Dios, amén. 2 hermanos están de acuerdo también. No sé si están de acuerdo que yo estoy tonto o que somos, no sé. Que somos, amén. Pero lo que nos quiere hacer entender el Señor es que
lo necesitamos a Él más seguido que lo que reconocemos nosotros. Y muchas veces el camino está allí, pero nos ha dado escamas a propósito para necesitarlo a Él y reconocer que yo lo necesito a Él. Muchas veces podemos ver, pero no tenemos entendimiento de lo que estamos viendo. En una ocasión, Dios le da vista a un ciego y le pregunta a Jesús: ¿qué ves? Dijo: veo a los hombres como árboles. Dijo: no entiendo lo que estoy viendo, los veo como árboles. Y toca sus ojos otra vez y podía ver a la gente como hombres, ya no como árboles. Podía entender que eran personas con almas, con espíritu, no nomás cosas que tenían quizás vida, pero no tenían alma, espíritu. Les dio entendimiento. Muchas veces estamos viendo la situación, pero no lo estamos viendo correctamente porque no tenemos sabiduría de Dios. Y por eso pensamos, porque vemos las cosas torcidas o de una manera torcida, pensamos que la respuesta torcida es la respuesta correcta. Pero por no ver las cosas correctamente, no conocemos la respuesta correcta. Tenemos que ver la cosa correctamente para poder entender cuál es la respuesta. Es, por ejemplo, si yo nomás veo humo negro que está saliendo por atrás del carro, si no entiendo la situación, voy a pensar que el problema es con el humo. Pues tengo que tapar la fuga para que ya no salga el humo. El problema está con el humo. Y puedo comenzar a buscar tapar el humo que no salga. Pero el problema no es con el humo. El problema es que está saliendo aceite del carro. Y tengo que encontrar dónde está tirando aceite. Tengo que entender el problema correctamente para poder solucionar el verdadero problema, ¿verdad? Si tu esposa, ¿verdad?, está, ¿verdad?, quizás impaciente contigo, con tus gritos no la vas a hacer más paciente. Quizás con investigar por qué está impaciente contigo, puedes comenzar a reconocer el verdadero problema. Y normalmente es algo que tú estás haciendo. Y podemos decir: pero es que ella es impaciente, es que ella... Yo entiendo, pero pregúntate qué es lo que la está provocando. No, eso no. Quiero solucionarla a ella. Es que tú no tienes control sobre ella, tú tienes control sobre ti mismo y lo que estás haciendo tú. Tenemos que ver el problema correctamente para solucionar el verdadero problema. Pues, y para eso necesitamos sabiduría, necesitamos que ver las cosas correctamente y con los ojos de Dios. Bueno, pues entonces, Dios es una alerta Amber, yo creo. Él ve el problema. Y cuando él ve el problema y él necesita sabiduría, el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón, algo que ya mora en nosotros. Para él moraba sobre él. Y cuando éste tocó el cuerno, entonces él responde porque Dios le da sabiduría. Él clama por ayuda. Y dice: los abiezeritas se reunieron con él. Los abiezeritas eran el nombre de la familia o el tribu que él pertenecía, o la familia que él pertenecía. Si se acuerda, anteriormente él derribó los ídolos o los altares, imágenes de su familia, de Baal. Y fácilmente, no me distraigan con esos ruidos. Y ya, no voy a seguir por el camino que ya iba a tomar. Ahora me hicieron olvidar lo que yo iba a decir. Tan mal. Sí, fácilmente Gedeón pudo haber pensado: si Dios me está pidiendo derribar estos altares, Dios me está pidiendo derribar las imágenes de estos dioses falsos que no solamente mi familia, sino yo también estoy adorando. Pero si yo lo hago, se me van a enojar. Si yo le obedezco a Dios, nadie me va a hablar. Si yo obedezco a Dios, todos me van a dar la espalda. Y muchas veces comenzamos a escuchar esa voz: no lo hagas porque vas a perderlos. No lo hagas porque vas a destruir. No lo hagas. Y estamos haciendo a un lado la voz de Dios para escuchar la voz mentirosa de que nos está diciendo: si tú obedeces, todo va a ir mal. Él obedeció y ahora su familia se unió más
y lo están respaldando. El momento que la gente se da cuenta que este altar, imagen, se derribó, ellos preguntan: ¿quién hizo esto? Algunos dicen: no, fue Gedeón, vamos a matarlo. Y ahí es donde su papá comienza a respaldarlo, que no es un Dios. Si es un Dios, ¿por qué no se puede defender él mismo? ¿Dónde está? Si es un Dios tan fuerte, ¿por qué no se puede defender? ¿Por qué tienen que defenderlo ustedes? Y ahora él toca el cuerno, dice, y los primeritos que se reunieron con él son los de su familia. Tuvo un resultado completamente contrario a lo que quizás él se había imaginado, solo por el hecho que él obedeció a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos tanto pretexto acerca de por qué no podemos obedecer a Dios, porque esto va a suceder, y nosotros ya hemos formado un plan de lo que va a suceder, y por eso no podemos obedecer a Dios. A Dios. Pero dice que ellos se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Dios está ayudando a través de su espíritu, porque Dios le dio la fuerza para poder tomar este paso de tocar el cuerno. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que su poder se perfecciona en la debilidad. Señor, 130 y tantos mil personas vienen hacia mí. ¿Qué hago? Mira, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo: por tanto, por esa razón, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Tú no puedes hacer eso, Pablo, yo sé, pero Dios me está pidiendo hacerlo de todas maneras, así que lo voy a hacer. Ay, sí que te crees muy santo. No, pero tengo un Dios grande. Hermanos, tenemos peticiones pequeñas porque tenemos un Dios pequeño. De acuerdo al tamaño de nuestro Dios son las peticiones que nosotros tenemos, ¿verdad? Si tenemos un Diosito, y siempre será un Diosito para ti, vas a tener sueños pequeñitos porque tienes un Diosito. Pero no, tenemos un Diosote. Tenemos un Dios, ¿verdad?, de la creación, que Él formó el universo así de rápido con su palabra. Entonces nuestras peticiones tienen que ser conforme al tamaño de nuestro Dios, pero solamente va a engrandecerse en nuestros corazones y en nuestra vista conforme los vamos conociendo más y más. Con más que aprendemos de Él, más engrandece nuestra fe. Leí esto esta semana y lo compartí con los hermanos el miércoles. Con más que aprendes de Dios, más engrandece el amor para Dios. Es siempre así. Con más que sepas de algo, más vas a poder apreciar algo. Por ejemplo, si yo salgo en la noche a ver las estrellas, quedo maravillado, digo: wow, qué impresionante. Pero si un astrónomo sale conmigo a ver las mismas estrellas conmigo, él va a ver algo que yo ni puedo ver, porque mis ojos no están entrenados a poder ver detalles que yo ni sé que existen. Pero por su conocimiento, él va a ver cosas que yo ni puedo ver, y el aprecio de él va a ser mucho más mayor que mi aprecio por su conocimiento. Si yo escucho una sinfonía, quizás lo voy a apreciar: wow, qué bonito. Pero si un músico escucha esa misma sinfonía, ellos van a poder apreciar qué tan complicado, qué tan sencillo, qué tan difícil, qué tan fácil es esa sinfonía. Y su aprecio para esa sinfonía va a ser mucho más mayor que mi aprecio por su conocimiento. Muchos de nosotros tenemos años caminando con Dios y nuestro amor es tan pequeño porque la realidad es que no conocemos a Dios como debemos, de acuerdo a los años que tenemos supuestamente caminando con Él. Nuestro amor es nada porque no lo conocemos, porque nos hemos estancado con el mismo conocimiento que siempre hemos tenido, y no, por no conocer y caminar con Dios, nuestro amor no ha crecido tampoco. Porque de acuerdo a lo que aprendes y conoces de algo, más lo vas a apreciar. Y muchos de nosotros nomás estamos viendo cómo vemos las estrellas, pero no tenemos bastante conocimiento. Cuando ya deberíamos de ser hijos que conocen. Mira, yo conozco a mi papá con más profundidad ahora a los 42 años que lo que yo lo conocía a los 10 años. Y ha habido bastantes ocasiones ahora en mi vida de que pienso, cuando yo tenía X edad, siempre yo pensaba: no, mi papá siempre tiene todo bajo control. Pero ahora que yo estoy en la edad que él tenía en aquellos años, pienso: wow, cuánto aprecio a mi papá.
Porque estoy seguro que en esos momentos no sabía lo que debería de hacer. Él no sabía qué hacer. Sin embargo, él siempre dio la impresión, todo está bajo control, por nuestro bien, para no espantarnos. Teníamos a mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos viviendo en la casa. Mi hermanita todavía no había nacido. Con mi abuela, con mi abuelo y mis 2 primos que ellos decidieron criar. 8 personas. Durante un tiempo que él estaba, la construcción bajó, pero bastante. Y yo me acuerdo que había muchas ocasiones donde mi mamá me decía: es que no tenemos dinero para esto, mío. Porque para poder permitir a mi abuela y mi abuelo, mis primos llegar a este país, ¿verdad?, tuvieron que comprometerse de que mi papá los iba a mantener. Cuando estaba bateando con su propia familia. Y ahora, en aquel entonces no lo apreciaba como lo aprecio hoy, porque mi conocimiento es ahora más. Y por haber aumentado mi conocimiento, mi aprecio de él es mucho más. También digo: wow, papá, ¿cómo lo hiciste? Porque mi primo, y yo sé que va a ver esto, sí, tú, Julio, a mi primo le gustaban las cosas caras. Le gustaban las cosas caras. No era de las que, no, está bien, cualquier zapato del Payless. No, hombre, él quería lo bueno. Y buscaba una manera para comprárselo. Y pienso: papá, ¿cómo lo hiciste? Hermano, es cuando somos débiles y reconocemos: yo no puedo, que Dios comienza a perfeccionar esa debilidad y nos da fuerzas y poder para hacer lo que parece ser imposible. Él vio los que se están amontonando con él y él toca el cuerno y dice: pues yo no sé qué hacer, pero el Espíritu de Dios me está dirigiendo a tocar este cuerno, porque Dios sabe que él iba a conmover y tocar el corazón de sus familiares y cada uno de estos tribus que iban a escuchar el cuerno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Que el Dios conmovió el corazón de estos hombres que escucharon el cuerno y dijo, les dio un deseo de responder. Yo voy a responder. Pero él tenía que tocar el cuerno. Dios no iba a tocar el cuerno por él. El Espíritu de Jehová vino sobre él, lo guió a tocar el cuerno, y Dios usó la obediencia de Gedeón para poder formar comenzar a formar este ejército. Sin embargo, a pesar de ese hecho, porque su conocimiento era limitado, Gedeón no se puso a pensar, o quizás no habían llegado todos, quizás nomás vio a su familia que estaba acercándose y todavía los otros tribus no estaban llegando, y quizás piensa, pues somos pocos. Y versículo 36 dice esto: y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano. ¿Qué contradicción aquí? Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Bueno, si lo dijo, entonces lo va a hacer. Pero entró la duda. Si has de salvar, haciendo entender que no lo cree completamente, sin embargo sí es consciente y sí reconoce, ¿verdad? Y acepta que Él lo dijo, que Dios lo dijo. Hermano, si tú vas a llegar a ser la persona que Dios dice que tú eres, tú tienes que comenzar a creer la palabra de Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará. Muchos de nosotros hablamos como Gedeón. Si has de salvar este hogar por mi dirección y sabiduría, dependiendo de ti, Dios, como tú lo has dicho, hablamos así, con duda. Si tú dices que yo puedo llegar a ser un hombre de Dios, si tú dices, no creyéndolo. Y luego pide prueba. He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Él ya te lo dijo, ¿por qué tienes que ver una señal? Ya te lo digo, ¿por qué tienes que ver, verdad? Que te lo demuestre otra vez. Ya lo dijo. Pero mira, voy a poner este pedazo de lana aquí, y luego mañana en la mañana cuando regrese quiero que nomás esté mojado con este pedazo de lana y toda la tierra alrededor seca. Eso me va a comprobar que yo debo hacer lo que tú ya dijiste que iba a hacer.
Y dice, versículo 38, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero no era suficiente para Gedeón, porque quizás es lo que sucede en nuestra mente. No, pero quizás es algo natural que sucede. Si alguien pone lana ahí, pues se llena de rocío de la mañana, pues con razón estaba mojado. Ok, Señor, hay que hacerlo de esta manera, y esto me va a comprobar que sí, me estás comprobando lo que yo estoy pidiendo o estoy preguntando. Voy a dejar la lana aquí y quiero que cuando amanezca, verdad, que todo lo demás esté mojado alrededor, pero la lana esté seca. Y luego dice, versículo 40, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Él ya lo había dicho. Muchos de nosotros así estamos viviendo y por eso no hacemos nada, porque tenemos que seguir recibiendo señal y comprobación, señal y comprobación, señal y comprobación, y esperamos y Dios, hermano, honestamente no es la manera para madurar. No es la manera que un cristiano debe de vivir. No debe depender de señales para poder obedecer. O Dios es mentiroso o es veraz. Una de las dos. No es una combinación de las dos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El padre de la mentira no es Dios, es Satanás, ¿verdad? No hay verdad en él. Él es mentiroso desde el principio. Entonces, ¿por qué tenemos que, verdad, otra vez cuestionar a Dios? Mira, Dios, si voy a estar manejando y si este semáforo se convierte en rojo antes de que yo llegue, ya sé lo que es la respuesta. Y se convierte en rojo, ya Dios me habló. Señor, voy a estar caminando por aquí, voy a ver los rótulos de la calle y si me hablas por eso, ya sé que tú me estás hablando. Señor, voy a abrir la Biblia y donde yo la abra y quiero que me hables, ¿verdad? Y queremos señal tras señal tras señal. Señor, si esa mujer, ¿verdad?, estornude ahorita, yo sé lo que yo necesito hacer. Si ella tose, yo sé lo que... Y siempre buscando señales. Hermano, dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que esta generación perversa siempre está buscando señales. Dice Lucas 11:29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Y qué es lo que nuestra gente siempre está saliendo en Telemundo? Es que salió una mancha aquí en la lavandería, y pues yo no sé ustedes, pero a mí se me hace que María está llorando, ¿verdad? Y luego todo el mundo se junta para ver a María llorar. Es que el que trabaja allí la noche anterior no lavó la pared, hombre, por flojo, ¿verdad? No es que, pero sabe que Satanás no es tonto. Satanás sabe precisamente lo que está haciendo. Sin embargo, dice que el anticristo va a ser alguien que va a poder ser prodigios y señales, que nos va a engañar con esos prodigios y señales, esos milagros. Nosotros estamos listos para ser engañados cuando siempre estamos buscando señales. Siempre. La palabra de Dios es suficiente. Nos dice el Señor en su palabra acerca de su palabra, 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, que vamos a poder vivir y experimentar la vida piadosa, sobrenatural, cuando comenzamos a creer y responder de acuerdo a las promesas de Dios. Si solamente creemos que si Él lo dijo, Él lo hará, entonces eso es suficiente para que yo responda. Cuando Jesús andaba sobre las aguas en una tormenta y todos los discípulos estaban en un barco, Pedro dijo: si tú eres, Señor, si tú eres esa persona que creemos que tú eres, ¿por qué no me pides que yo salga del barco? Y lo único que contestó Jesús era: ven. Híjole, yo no esperaba que me dijera ven. Yo pensé que iba a decir: no te preocupes, yo te espero. El hombre no puede andar sobre las aguas. Es cierto, el hombre no puede andar sobre las aguas, pero por la promesa, por el mandato de Jesús, le dio oportunidad
para participar de la naturaleza divina. Dijo, ven. ¿Y sabes lo que hizo Pedro? Fue e hizo algo que jamás alguien más ha hecho, aparte del Señor Jesús. Él anduvo sobre las aguas. ¿Por qué? Creyó. Dijo, Él me está pidiendo que vaya y yo voy a ir. Iré. Hermano, si Dios lo dijo, es suficiente. Dios dice, pruébame. A ver, da tu diezmo y ofrenda. Y a ver si no voy a responder. A ver si no hago abrir las ventanas del cielo. Te reto a que creas a Dios. A ver si no lo hace. Pero eso es para el Antiguo Testamento. A ver, hazlo entonces. Hazlo. Yo lo hice y nunca me ha fallado. Creí su promesa. Él me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay una paz en mi alma. ¿Por qué? Porque creí. Vine a Él. Cuando Él dice, ¿verdad? Que yo soy el líder del hogar. Hermano, cuando yo me casé, yo era bien chipilón, padeciendo de mamitis, con muchos aquí. Y Dios me ha tenido que ayudar a crecer. Yo sé que todavía me falta mucho. Y a muchos de ustedes también. Y si usted se cree muy macho, no creo. Pero los únicos momentos que he podido crecer es cuando he creído de lo que Dios dice acerca de mí. Y hermana, déjelo a Él ser el líder. Déjelo. Pero hermano, usted tiene que creerlo. Muchos de nosotros no creemos. Es que ¿cómo voy a poder yo tener sabiduría? Y Dios lo dijo. Pero si le pides a Él, Él te dará. Pero hermanos, ¿cómo buscamos a Dios? Rápidamente, unos puntos. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en ti mismo. Hermanos, leí esto, me encantó este ejemplo. Dijo, mira, pon un papel, escribe en un papel dónde te vas a casar, con quién te vas a casar, cómo va a ser esa persona, de su apariencia, ¿verdad? Ojos, ¿verdad? Color de cabello. ¿Y qué va a ser tu carrera cuando tú te gradúes de la prepa, si tú eres adolescente todavía? Y cómo va a ver tus sueños de tu vida. Tú ponlos, escríbalos todos. Y cuando termines, repásalo y hazlo una bola y tíralo en la basura. Porque tus planes no son los planes de Dios. Y muchos de nosotros estamos insistiendo que Dios se acople y se adapte a nuestros sueños. Y si no lo hace como yo quiero, no lo voy a seguir. Y por eso tú no eres sabio. Porque tú crees que tú sabes mejor. Pero es que tiene que ser ojos azules, alto, pelo rubio. Y es un chaparrito moreno. Hombre piadoso que teme a Dios, que te va a tratar mucho mejor que ese güero de ojos azules, de pelo rubio. Pero tú, por aferrarte, tú no vas a tener el hogar que tú debes tener, porque tú ya crees que tú lo sabes todo. Tienes que dejar de seguir tus sueños y dejar que Dios determine quién es la persona para ti y dónde es. Pero para que eso suceda, tú te tienes que rendir. Rendirte a la voluntad de Dios. Señor, tú sabes mejor. Tú sabes lo que yo debo hacer. Yo no sé lo que yo debo hacer. Así debemos pensar, pero es que nos creemos tan inteligentes. Pensamos que somos inteligentes, pero dice el Señor en Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender. Y te enseñaré, tienes que aprender, tienes que ser educable. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Me gusta este versículo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, donde a fuerzas te están dirigiendo. Hermano, muchos de nosotros aquí tenemos años en el cristianismo, pero seguimos siendo necios.
No somos sabios porque seguimos pensando, porque el tiempo que tenemos en el cristianismo, que por eso ya no tenemos que depender de la dirección y guía del Señor, y ya no oramos, ya no pedimos dirección, le decimos a Dios cuáles son nuestros planes y esperamos y queremos que Él se sujeta a nosotros, y mientras que no lo haga estamos miserables, carnales, personas alejadas de Dios, que en realidad no tenemos sabiduría y no somos maduros como debemos. ¿Por qué? Por el simple hecho que somos como caballos y mulos sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Sencillo, simplemente así. Somos tercos, cabezones, tercos, de cabeza dura, tercos. No sé qué más decirle y cómo más decírselo, ¿verdad? Pero es porque simplemente, sencillamente no están pidiendo sabiduría y no están dispuestos a rendirse a Dios, porque dicen, no entienden que Dios sabe mucho mejor que nosotros, y ya estamos dejando caer el fierro. Y ahí estamos nosotros, y estamos al punto de que nos mochan la cabeza porque nos creemos tan inteligentes. Tenemos que rendirnos a Dios. No importa, hermano, déjeme decirle muy claro, no importa cuántos años tengas y cuánto tiempo tengas en esta iglesia, todavía eres responsable a rendirte a Dios. Sí, tú. Yo, pastor, lo estás pensando. Sí, tú no eres humilde, eres orgulloso. Tú eres mulo. Tú no haces caso. Tú no te sometas a nadie, no te sometes a nadie. Tú eres bien orgulloso. Tú no piensas que puedes aprender de alguien más. Tú no crees que puedes ser guiado todavía. Tú y hasta que lo hagas, tú nunca vas a crecer, te vas a quedar estancarte. Y un lago o un manantial que se estanca, ¿sabe lo que sucede? Apesta. No es olor fragante a Dios, es una peste. ¿Lo hueles? Tienes que rendirte a la voluntad de Dios. Entonces, ¿y qué más tienes que hacer? Tienes que entonces rendirte. Bueno, primer paso, confiar. No puedes confiar en ti mismo, rendirte a la voluntad de Dios. Tienes que leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Aunque lo hayas leído 20 veces pasta en pasta, todavía tienes que leerlo día en día, porque hay algo nuevo para ti hoy. Dios quiere usar la palabra de Dios para hablarte a ti hoy. Muchos de nosotros pensamos, porque enseñamos la palabra de Dios, que no tenemos que leer la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. Hermano, es algo diferente. Mi preparación para esta tarde es muy distinto a mi lectura bíblica diaria. Yo no estoy leyendo lo mismo para mi lectura bíblica diaria a lo que estoy leyendo para este mensaje. Tenemos que ser alimentados, hermano. Tú también necesitas ser alimentado. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Entonces tenemos que no confiar en nosotros mismos, rendirnos a la voluntad de Dios, leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, caminar con Dios en la oración. Y no como muchos de nosotros fingimos, donde decimos ya oré. Pero en la oración eres sujeto a Dios. En la oración, donde dejas que Dios determine qué camino vas a tomar. Muchos de nosotros nomás nos arrodillamos, pero no oramos. Orar es decir, Señor, háblame mientras que yo hablo contigo. No hay distracciones, hermano. Hay diferentes maneras de orar. Yo entiendo que a veces estamos manejando y podemos orar, sí, pero debe haber algún momento donde nos apartamos para orar a solas, donde no hay interrupción, para dejar y que nuestra mente esté enfocada en Dios. Y decir, Señor, denle sabiduría a mis hijos, denme sabiduría a mí. Señor, bendiga mi matrimonio. Ayúdame a ser más servicial. Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a ser más sensible a ti. Señor, ayúdame a depender de tu voluntad, no la mía. Próximo paso, que la iglesia sea una prioridad para ti. Si Cristo dio su vida por la iglesia, ¿por qué no es una prioridad para ti? Si fue suficiente importante para Él como para entregarse a sí mismo por la iglesia, ¿qué te hace creer que no debe ser importante para ti? Es arrogancia, es orgullo decir que yo necesito ir a la iglesia ahora.
estás más mal que lo que crees. Tú también necesitas la iglesia. Porque Dios te va a hablar a través de hermanos, a través de situaciones en la iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de los cantos, a través de los especiales. Te va a hablar. Pero tienes que venir con un corazón abierto, no con esa cara de fuchi que llega de ahí de mal humor, ¿verdad? Aquí nadie me va a hablar. De seguro me está hablando a mí, ya lo sé. Siempre la tiene contra mí. Ya sé a quién le está hablando el pastor. Mejor me hubiera dicho aquí, me cara, qué cobarde. Sí, como si voy a formar un mensaje solamente para ti, porque tú consumes mi vida. No, es que Dios es el que se está hablando. Lo tienes que entender, pero tienes que rendirte a Él. La iglesia tiene que ser una prioridad para ti. Hermano, hable bien de la iglesia. Muchos de nuestros hijos se han alejado de la iglesia por tu culpa, porque tú hablas mal del pastor y hablas mal de la iglesia, y luego está rogando que lleguen a la iglesia. Con razón no quieren llegar. ¿Quién quiere llegar a un lugar que ni tú aprecias? Nadie. Si todo el día mi papá me está diciendo, qué lugar terrible, más carnales, hipócritas, puro alegar y puro pelear y puro pleito, me dijo, ¿por qué no ves conmigo a la iglesia? ¿Por qué? Puro pleito, ¿para qué quiero ir a ese lugar? Y luego entro y estoy viendo a todos. ¿Y cuáles son los hipócritas, papá? ¿Cuáles son? Ya no quiere escuchar, ya nomás quiere identificar. Hermano, así hablas de Vallarta. Hay hipócritas ahí también. Y a veces, no, estamos grabando. A lo mejor está alguien aquí de Vallarta, pero lo que estoy diciendo es que somos muy injustos con la iglesia. Puros imperfectos aquí, incluyendo su servidor. Pero nos necesitamos para crecer en la obra de Dios. Yo necesito que aprender a perdonar, igual como tú necesitas que aprender a perdonar. A amarte por quien eres, o aceptarte por quien eres, ¿verdad? Y reconocer que eres imperfecto. Y aceptarme por mis imperfecciones también. Pero si ya no estoy orando por ti y tú no oras por mí, entonces los dos estamos mal. Tenemos que hacer de la iglesia una prioridad. Y si vamos a estar en la voluntad de Dios, tenemos que preguntarle a personas maduras y de confianza libros que pueden recomendar. Por supuesto tenemos que leer la Biblia, pero hermano, hay personas que están más avanzados en los caminos que estamos siguiendo nosotros, y quizás alguien te puede ayudar a ti acerca de cosas que le ayudaron a él o ella. Pedirle, ¿qué libro recomiendas? Escuchar música piadosa. La música nos influye y tenemos que ser sensibles a ese hecho. Algunos puros narcos escuchan y por eso están siempre bien enojados, ¿verdad? Y odian a todo el mundo, porque quieren dispararle a todo el mundo por la música que escuchas tú. Y algunos ni se pueden diferenciar si es verdad, si están los tucanes de Jerusalén. Bueno, pues, a ver, ¿de qué están cantando? Si no tuviera nombre cristiano, yo pensaría que están hablando del Chapo, pero supuestamente están hablando de Dios. Ya no hay distinción. Tiene que ser de que nos habla al Espíritu, no a tus caderas, al Espíritu. Te hace pensar en Dios. A propósito, sepárate de las influencias que no te acercan a Dios. Y hermano, pide consejo. Somos malos para pedir consejo. Cuando Dios te dice algo, no medites en tus dudas. Muchos de nosotros nos enfocamos en las dudas. Renueva tu compromiso a seguir a Dios. Recordar lo que dice la palabra de Dios y acerca de Dios, sus promesas. Pero hermano, pide consejo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermano, muchos de nosotros, hermanos, eso es lo que hacemos. Para calmar la conciencia, nos acercamos quizás a mí. Pastor,
quiero que ores por mí porque yo y mi familia nos vamos a ir a Texas. Y si usted se va a ir a Texas, yo no lo sé, así que no estoy usando un ejemplo personal ahorita, ¿verdad? Nomás algo general. Ora por mí porque yo y mi familia vamos a ir a Texas. ¿Qué piensa usted? Pues ya qué. ¿Cómo que ya qué pienso yo? Pues que te vaya bien. Porque no me estás pidiendo consejo, me estás diciendo. Voy a orar que todo te vaya bien, porque obviamente yo no quiero que choques y que te mueras en camino. No. Bueno, pues que te vaya bien y pues que, gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios bendiga tu matrimonio, tu camino y que todo salga bien. Pero no me estás pidiendo consejo, no estás pidiendo consejo. Muchos así tomamos decisiones. Se nos ocurre algo, lo vamos a hacer, a ver cómo nos va. Y por eso, hermano, no eres maduro espiritualmente, porque no quieres pedir consejo, no eres humilde. Es una señal de arrogancia y carnalidad. Dependes de tu propia sabiduría. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No queremos pedir consejo. Dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Algo que he aprendido es que, hermanos, yo debo tener amigos de diferentes etapas, que se encuentran en diferentes etapas. Algunos que son de mi edad, quizás algunos más jóvenes, pero especialmente unos más maduros, a quien yo acudo y les pido consejo. Y más que uno, con diferentes temperamentos también. Porque eso me ayuda, ¿verdad? A poder, si comienzan a coincidir cada uno, ahora sé que es de Dios. Y si yo, pero hermano, no sea flojo. No venga, pastor, ¿qué debo hacer yo? No, tú debes de orar. Yo puedo compartir quizás mi punto de vista y principios bíblicos, pero yo no te puedo decir qué hagas, porque si te sale mal me vas a echar la bronca a mí. Yo nomás dice lo que usted me dijo, pastor, y no, era como me salió. Tú fuiste flojo, tú no pediste consejo primeramente de Dios, tú no buscaste a Dios. Mira, me debes pedir consejo y mi consejo va a confirmar o va a ir en contra de lo que tú estás pensando. Y eso, si va en contra, debes de pensar, a ver, quizás no tiene suficiente información, o quizás, ¿verdad?, no debo hacerlo, o quizás tengo que seguir orando. Uno de los mejores consejos que se me ha dado es cuando antes de venir para acá, me preguntó uno de mis profesores, ¿y qué piensas hacer? Y dije, pues pienso hacer esto. Y me preguntó, ¿qué piensa tu esposa? Digo, pues ella no está de acuerdo. Dijo, vale más bueno fuera que regresaras a orar, porque deberían estar de acuerdo en esa decisión. Es una cosa que no esté de acuerdo porque va a ser incómodo, pero es otra cosa que no esté de acuerdo porque de plano dice, no, está tomando una decisión que no es sabia. Y si es así, que ella siente que no es sabia, regresa a orar. Regresa a orar. En la multitud de consejeros hay seguridad. Debes ser bueno a pedir consejo, hermano. No busques aprobación, pide consejo. Muchos buscamos aprobación solamente y cuando no nos aprueban nos enojamos. Ya no te voy a pedir consejo a ti. Y si ves en el Antiguo Testamento había muchos profetas que mejor ya no les pedían consejo porque no les aprobaba lo que ellos querían hacer y se molestaban, mientras que ellos le estaban diciendo lo que Dios era verdad, lo que Dios estaba diciendo. Multitud de consejeros hay seguridad. Eso quiere decir que hay seguridad, te protege a ti el consejo, te protege a ti del engaño, porque tu corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Multitud de consejeros, hermano. Gedeón no creyó y confió en la palabra de Dios, pidió señal. Nomás porque la Biblia nos enseña que lo hace, no quiere decir que debemos hacerlo nosotros. En Él no moraba el Espíritu Santo, en nosotros sí. Si sientas inquietud acerca de una decisión, no lo hagas. Espérate a que tengas paz. Dios te va a guiar con paz. Y hermano, si Dios te cierra una puerta, no fuerces la puerta, no trates de entrar a fuerzas. Esa puerta te va a dirigir a la próxima puerta. Quizás está cerrada también y te vas a dirigir a la próxima puerta y al fin vas a encontrar la puerta abierta y por ahí entra. Cuando es la voluntad de Dios no tienes que forzar nada. Dios es el que abre esas puertas.
Depende de Dios y su voluntad. No confíes en ti mismo. Gedeón necesitaba cumplir con una gran tarea, pero para poder llegar a cumplir tenía que ser sabio. Hermano, sé sabio. No seas como caballo, no seas como mulo. Sé sabio. Hermano, te vas a cuidar y proteger de muchos males. Sé sabio. Vamos a orar.